recto diagonal. Recordar el eje hipotálamo-hipófisis. Recordar que a nivel de hipotálamo se realiza una liberación de neurotransmisores, los cuales a través de infundíbulo van a trabajar a nivel de hipófisis anterior o hipófisis posterior, ambas con un repertorio de hormonas que se liberan de manera independiente. Tenemos, por ejemplo, a nivel de hipófisis posterior, la liberación de oxitocina. Recordar que existen los órganos delta, los órganos diana, en donde van a actuar estas. Tenemos la oxitocina, que va a actuar pues a nivel de mamas, la ADH a nivel renal, la oxitocina también a nivel de útero. Tenemos la prolactina a nivel de hipófisis posterior, igual actúa a nivel de mama. Y ya en la adenohipófisis o hipófisis anterior tenemos la liberación de un repertorio mayor de estas hormonas. Es así como muchas de ellas, y la gran mayoría, pues son de características estimulantes sobre el órgano diana, que generalmente tienen nombre asociado a la denominación de esta hormona. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, que va a actuar a nivel de huesos y tejidos blandos, la FSH y LH, que pueden participar pues tanto a nivel masculino o femenino, ya sea a nivel testicular o a nivel de cuerpo lúteo, para la liberación de testosterona o progesterona de manera correspondiente. Luego tenemos la liberación de ACTH, que va a actuar a nivel de glándulas suprarrenales para la liberación de hormonas corticoides. Tenemos la TSH, que va a ser el motivo de revisión en esta clase, que bueno, va a actuar sobre la glándula tiroidea para la liberación consecuente de T4 o T3. Recordar que la función y la presencia de esta van a tener que manejar una homeostasis a nivel corporal. Es así que pueden tener un feedback que sea positivo como negativo. Repasamos entonces el eje ya propiamente de tiroides. Habíamos mencionado que a nivel de hipotálamo vamos a secretar la hormona liberadora de tirotropina. Esta estimula a su vez a la adenohipófisis, quien va a secretar la TSH, quien va a estimular nuestra tiroides, que es la glándula endocrina de mayor tamaño en el cuerpo, que puede llegar a pesar hasta 25 gramos. Esta glándula tiroidea va a estar conformada por células foliculares, quienes a su vez van a formar los folículos tiroideos, y las células parafoliculares, quien posteriormente pues van a secretar calcitonina, que participa en la regulación de calcio en la sangre. Esta glándula tiroidea, una vez estimulada por la TSH, libera principalmente T4 y T3. T4, ambas hormonas pues van a participar y son importantes. ¿Por qué? Porque van a participar en la maduración del sistema nervioso central. Es por eso pues que vamos a tener problemas en aquellos cuadros de bocio endémico, en donde podemos tener pues cretinismo a lo largo del crecimiento de nuestros niños. Luego tenemos la maduración y formación de huesos. Tenemos que participa en el aumento de la tasa de respiración tisular y en el aumento del consumo de oxígeno. Habíamos mencionado que las células foliculares van a formar estos folículos tiroideos, quienes a su vez, dentro de estos folículos tiroideos es donde vamos a contener este material coloide, que es rico en proteínas y que va a contener la glucoproteína tiroglobulina, que es muy importante, que va a contener a su vez a las hormonas tiroideas. Mencionábamos la T4 es la hormona más prevalente, hasta en un 93%, en menor cantidad, en un 7% encontramos la T3, y son las principales responsables de la determinación del índice metabólico basal y las necesitamos pues para crecimiento y desarrollo apropiado. Mencionábamos que existe un feedback positivo y negativo, que es bastante sencillo y bastante lógico. Si existe mucho de una, pues en contraparte vamos a encontrar ablación de la otra. Tenemos que todo se inicia a nivel de hipotálamo, la TRH con efecto feedback positivo sobre la pituitaria, la TSH con efecto feedback positivo sobre la glándula tiroides. Sin embargo, ya la liberación de la T3 y la T4 pues van a inhibir la secreción ya tanto a su vez de TSH como hacia el nivel hipotálamo. Recordar la presencia de la somatostatina. No solamente se produce a nivel, ¿dónde la habíamos visto también? A nivel pancreático, ¿no? Producida por las células delta, sino también existe una pequeña producción a nivel del sistema nervioso central y vemos que aquí participa como un regulador negativo.
Entonces, las hormonas tiroideas, sabemos pues que en individuos sanos, la tiroxina es la principal hormona tiroidea liberada por la tiroides, aunque también vemos que en porcentajes bastante bajos vamos a liberar la triiodotironina. Sin embargo, y esto es muy importante, las hormonas tiroideas no van libres en el torrente sanguíneo, no, van siempre unidas a proteínas plasmáticas. Las tres más importantes: la globulina transportadora de tiroxina, conocida por sus iniciales en TBG, producida a nivel hepático, siendo estimulada en su síntesis por la presencia de estrógenos. Luego tenemos la TBPA o prealbúmina ligante de tiroxina, producida también a nivel hepático y también a nivel de plexos coroideos, que va a permitir el ingreso de la T4 al sistema nervioso central. Entonces vemos que este es muy importante. Y no menos importante, la albúmina. Tanto en la T4 como en la T3, el mayor porcentaje, más del 70%, está unida a la globulina transportadora de tiroxina. Tenemos que parte de la T3 pues, va a derivar de la desyodación periférica de nuestra T4, que puede ser pues, a nivel de hígado o riñón. Tenemos que cerca del 35% de la T4 se va a transformar posteriormente por desyodación a T3, o puede finalmente conjugarse y eliminarse a nivel de orina o de bilis. La T3 resultante va a sufrir una desyodación adicional, transformándose en T3 reversa. Ya asociándolo con las enfermedades tiroideas, pues clásicamente las vamos a denominar en base al cuadro funcional que va a presentar. Tenemos que podemos tener cuadros de hipertiroidismo, hipotiroidismo y eutiroidismo. El clásico signos y síntomas del paciente hipertiroideo: el exoftalmos, el paciente viene con intolerancia al calor, con taquicardia, pérdida de peso. Realmente los cuadros son bastante característicos y pues frecuentemente no de mujeres. Pérdida de peso, debilidad, labilidad emocional y temblor. Generalmente, el síndrome clínico del hipotiroidismo se asocia más frecuentemente con la enfermedad de Graves, que es causada por anticuerpos circulantes contra el receptor de TSH. Existen otras enfermedades en donde podemos encontrar cuadros similares de hipertiroidismo, como el bocio multinodular tóxico, el adenoma tóxico, raramente en tumores hipoficiales, secretores de TSH y en el carcinoma hipertiroideo. Entonces, recordar siempre el hipertiroidismo lo asociamos al cuadro clásico de enfermedad de Graves, que es más frecuente que sean mujeres, es un cuadro autoinmune, donde existen anticuerpos contra el receptor TSH. El flujograma clásico para diagnóstico del hipertiroidismo se inicia a partir de la evaluación de la TSH, que ya sabemos pues que va a existir una abolición, va a existir el feedback y vamos a encontrar la TSH muy disminuida. El cuadro clásico pues va a tener la T4 bastante aumentada. Sin embargo, si encontramos una T4 libre normal, podemos estar presentes. Tenemos que también hacer la diferenciación si estamos ante un hipertiroidismo dependiente de T4 o dependiente de T3. Es por eso que aquí ya entra la evaluación de la T3 libre como complementaria. Tenemos que si la T3 libre la encontramos aumentada, pues estamos frente a un cuadro de hipertiroidismo asociado a T3. Si encontramos la T3 libre normal, estaríamos frente a un cuadro subclínico, que solamente ha tenido repercusión a nivel de TSH, más no en las hormonas periféricas. En el cuadro de hipotiroidismo, los síntomas y signos pues son todo lo contrario. Tenemos que llega la paciente con fase abotagada, con ronquera, con intolerancia al frío, debilidad muscular y piel seca, pudiendo llegar a cuadros extremos como el coma mixedematoso, donde es el estado avanzado de la deficiencia de hormona tiroidea, donde existe estupor progresivo, hipotermia e hipoventilación. Estos pacientes pueden llegar incluso a estar hospitalizados en UCI. El hipotiroidismo entonces va a tener dos situaciones clínicas de inicio, de etiología. Si es que existe la incapacidad propia del órgano, de la glándula, de secretar la cantidad suficiente de hormona, pues estamos ante un hipotiroidismo primario. Y este puede deberse ya sea por la ablación de la glándula, por una enfermedad o de repente por cirugías. Sin embargo, el cuadro es diferente
cuando existe una disminución de la secreción del TSH. Entonces no hay el estímulo correspondiente para la liberación de las hormonas tiroideas, existiendo el hipotiroidismo secundario. Nuevamente, en el hipotiroidismo iniciamos la evaluación con la TSH. Bueno, lo clásico es encontrar la TSH bastante incrementada como respuesta a aquella presencia muy baja de nuestra T4 a nivel periférico. Si encontramos la T4 muy baja, pues estamos frente a un hipotiroidismo primario. Si la encontramos normal, quiere decir que no ha habido evidencia a este nivel, todavía solo a nivel de TSH, estamos frente a un hipotiroidismo subclínico. Sin embargo, si encontramos que la T4 en correspondencia también está disminuida, quiere decir que hay un defecto a nivel del TSH, pues estamos como consecuencia en un hipotiroidismo central. Ojo que existen también otras enfermedades tiroideas que tienen características particulares. Por ejemplo, el cuadro de eutiroidismo. Hay algunas patologías que pueden cursar con este estadio, como el bocio, algunos tumores benignos de adenomas foliculares y algunos incluso tumores malignos. Por eso a veces la interpretación de las pruebas de función tiroidea suelen ser a veces confusas si es que los signos y los síntomas no son clásicos. Existen múltiples situaciones clínicas que nos pueden dificultar la interpretación de estas pruebas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos pacientes en donde existe una fijación anormal de las hormonas a las proteínas o globulinas con las que circulan. O de repente en aquellos pacientes en donde fármacos pueden afectar los resultados de las pruebas. Luego vamos a mencionar cuáles son. En la evaluación a nivel laboratorio, pues tenemos que principalmente comenzamos con la TSH, ¿verdad? Esta hormona es la prueba más importante para establecer la disfunción tiroidea en ambos casos, ya sea en hipo o en hipertiroidismo. Los resultados de estos ensayos, pues dentro de los valores, nos van a excluir clásicamente de una disfunción tiroidea, que incluso lo podríamos usar de screening. Es por eso, pues, que a nivel nacional, en todos los recién nacidos se utiliza la TSH como screening. Tenemos que en los casos de hipertiroidismo, si encontramos los niveles debemos encontrar niveles suprimidos de TSH. Sin embargo, hay excepciones. Por ejemplo, un tumor hipofisiario productor de TSH o una resistencia hipofisiaria. Podemos tener que los cuadros de hipertiroidismo subclínico, donde esperamos encontrar niveles bajos de TSH, podemos encontrar incluso la T3 y la T4 dentro del rango de referencia. En el hipotiroidismo debemos encontrar por el contrario la TSH muy incrementada, pero no pasa así en enfermedades hipofisiarias o hipotalámicas. Y en el hipotiroidismo subclínico, donde también debemos encontrar los niveles de TSH elevados, pues la T3 y la T4 está normal, por eso se llama subclínico. Es útil para la evaluación entonces la TSH, para también la evaluación del tratamiento con la hormona tiroidea, tanto ya sea en la terapia sustitutiva en nuestros pacientes como a dosis supresoras en enfermedades malignas de tiroides. Las enfermedades tiroideas pues son altamente prevalentes. Es por eso que en algunos cuadros las manifestaciones clínicas son algo inespecíficas. Es por eso que se recomienda que se trabajen con laboratorios que tengan este perfil tiroideo pues validado y que tengan experiencia en el uso de estas técnicas. Dado al avance tecnológico hubo mucha migración en tecnologías y es por eso que se recomienda que si un perfil tiroideo te lo haces en un laboratorio, tus controles tienen que seguir siendo en ese laboratorio, ya que de repente si utilizan metodologías diferentes, pues no van a poder ser comparables. Incluso lo que se recomienda a nivel internacional es que cada laboratorio debería hacer estudios poblacionales para establecer los valores de referencia. Vemos que muchas veces los valores de referencia que aparecen en los resultados del laboratorio son aquellos que nos recomienda el que fabrica el reactivo. De repente fabricantes de Alemania, obviamente los pacientes de Alemania pueden tener valores de referencia diferentes a nosotros. Es por eso que los valores que yo les voy a presentar los hemos cogido de México, donde sí hay un poquito mayor de financiamiento a nivel del sector salud y sí han hecho estos estudios poblacionales para establecer los valores de referencia. Vemos que, por ejemplo, la TSH va a presentar rangos diferentes de acuerdo a las edades o ciclos de la vida, manteniéndose principalmente a nivel de adultos entre 0.35 y 5. Para la valoración de la TSH
TSH va a ser muy importante también saber qué situaciones puede tener nuestro paciente o qué fármacos o drogas está consumiendo. Por ejemplo, existen variaciones fisiológicas. Es así que en el embarazo, ¿qué situaciones van a aumentar la TSH? Pues por ejemplo el tabaquismo, el embarazo, la insuficiencia renal, la hemoconcentración y el estrés psicológico. Vemos que es una situación, no es patológica, es una situación fisiológica, sin embargo, puede incrementar nuestros valores de TSH. Por el contrario, ¿qué otras situaciones pueden conllevar a encontrar la TSH disminuida? Pues una mala nutrición prolongada o patologías agudas severas. Recordar, eso sí, que la TSH es más elevada en recién nacidos, es más elevada a nivel de varones que en mujeres, y se ha encontrado pues, que con valores más elevados en raza blanca que en raza negra. En cuanto al consumo de algunos fármacos o drogas, por ejemplo, encontramos que antagonistas de dopamina, la prednisona, pueden aumentar los valores de TSH. Drogas como los salicilatos en altas dosis, las hormonas tiroideas, ya sea por sustitución, la dopamina, los glucocorticoides y la somatostatina van a disminuir, por el contrario, los valores de TSH que podríamos tener en nuestro paciente. En cuanto a la T4 total, vamos a medir tanto las proteínas, la T4 unida a proteínas como la T4 libre. Recordar que esta es la más prevalente, la encontramos en un 93%. Es útil pues en combinación con el valor de TSH para evaluar ambos cuadros, o sea, hipo o hiper. Recordar que la tirotoxicosis generalmente va a cursar a expensas de T4 muy elevada con T3 normal o baja. Tenemos un cuadro de hipertiroxinemia eutiroidea donde existen niveles elevados de T4, pero en pacientes clínicamente estables. Luego tenemos que el aumento de esta globulina ligado que se une a las hormonas tiroideas puede fijar y puede conllevar a un aumento en la unión de estas proteínas. Y no existe una manifestación fisiológica en el aumento de T4. En cuanto a las aplicaciones clínicas, pues ya habíamos visto que la T4 total la tenemos que usar siempre en asociación con la TSH, en estados ya sea de hipertiroidismo o de hipotiroidismo. Principalmente evaluar en los estados de incremento de la globulina en los pacientes con hipertiroidismo, y por el contrario, en situaciones donde puede existir una depresión de estas globulinas o proteínas fijadoras en el hipotiroidismo. Existen otras situaciones clínicas, ya habíamos mencionado el embarazo, y por lo contrario, por ejemplo, tenemos la pérdida proteica. Otras interferencias, mencionar que los anticonceptivos orales, la insulina, el propanolol, de los más frecuentes de esta lista, van a aumentar los valores del T4 total. Por el contrario, ¿qué drogas van a disminuir estos valores? Tenemos los esteroides, la aspirina, el litio, la penicilina, dentro de los más frecuentes. Vemos también que los valores de referencia van a variar de acuerdo a la edad, incluso dentro del propio periodo de gestación puede variar y podemos encontrar valores diferentes en el tercer trimestre. En cuanto a la triiodotironina o T3 total, tenemos que esta principalmente nos va a servir para apoyo en el hipertiroidismo, para saber si estamos ante un hipertiroidismo dependiente de T4 o de T3. La aplicamos donde más del 90% en los cuadros de hipertiroidismo se van a asociar a valores séricos tan altos, tanto de T3 como de T4. En el hipotiroidismo, por el contrario, hasta el 30% van a cursar con los valores de T3 dentro del intervalo de referencia. Nuevamente, los estrógenos y los anticonceptivos orales van a aumentar los valores de esta hormona, y los salicilatos y el propanolol pues lo van a encontrar disminuidos. La T3 es la menos prevalente, hasta un 7%. La T4 pues es importante porque va a ser medida únicamente, que no es mide la tiroxina que está únicamente no unida a proteínas. Nos va a proporcionar los valores corregidos en los pacientes donde encontramos una alteración de la T4 total y estamos sospechando de un cambio en las proteínas séricas. Nos va a permitir realizar un cálculo de la dosis adecuada para la sustitución de la terapia de restitución con levotiroxina. Va a representar menos del 1% de la tiroxina total y principalmente se ve aumentada por la heparina y disminuida por el. En la T3 libre,
pues va a corresponder a menos del 0,5% de la T3 total. No va a depender de variaciones de proteínas, por eso que no requerimos realizar un cálculo o parámetro de fijación. Es la forma biológicamente activa. Y es 5 veces mayor en actividad metabólica que la T4 libre. Bueno, tenemos también otras situaciones en donde vamos a encontrar la aumentada y disminuida. Y principalmente, pues la interpretación del perfil tiroideo se va a basar de inicio en el TSH. El primer escalón en la evaluación de un paciente, cuando tenemos sospecha de un cuadro tiroideo, le pedimos TSH. No se lancen con todo el perfil si es que no están muy seguros, por eso comenzamos con la TSH. Si lo encontramos alto, al toque. Si está alto es porque está tratando de estimular a nivel periférico, entonces estamos probablemente frente a un cuadro de hipotiroidismo. Si encontramos en correspondencia las hormonas periféricas T3 y T4 bajas, pues en un hipotiroidismo clásico. Si los encontramos normales, en el hipotiroidismo subclínico. Si encontramos por el contrario la TSH baja, puede ser que sea a nivel central un problema, entonces podríamos estar frente a una falla tiroidea por una baja estimulación de origen hipofisiario. O por el contrario, estaríamos frente al problema propiamente de la glándula, al hipotiroidismo clásico, cuando encontramos las hormonas periféricas altas, que están dando justamente esta hiperestimulación y con los síntomas característicos. O si los encontramos normales, pues cursamos con el cuadro de un hipertiroidismo subclínico. Ya en el laboratorio puedes recordar que este panel, la TSH, T4 y T3, lo vamos a trabajar en una muestra de suero, es decir, muestra sin anticoagulante. Pueden existir, como les mencionaba, diferentes metodologías, siendo las más recomendadas y las más actualizadas, pues la quimioluminiscencia. Sin embargo, existen buenos métodos con ELISA y enzimo inmunoensayo. Recordar que habíamos mencionado que esta enfermedad, por ejemplo el hipotiroidismo, se asociaba bastante a algunos cuadros autoinmunes. Por ejemplo, tenemos situaciones ya conocidas como el lupus eritomatoso sistémico, la artritis reumatoidea y la anemia perniciosa. En pacientes en donde tengamos estos cuadros, tenemos que prestar mayor atención y en estos pacientes es mandatorio realizar siempre una evaluación tiroidea. Una evaluación tiroidea no solamente del perfil convencional, sino también de la presencia y buscamos anticuerpos tiroideos, como cuáles el anticuerpo antiperoxidasa tiroidea, el antitiroglobulina, la tiroglobulina y el antirreceptor TSH. Tenemos que tiroglobulina, una de las principales, va a aumentar principalmente en cáncer diferenciado de tiroides sin tratamiento, es decir, debutan y ese es un signo marcador o biomarcador. Tenemos en los cuadros de hipertiroidismo, en la tiroiditis subaguda, en el adenoma benigno o en la recaída de un carcinoma diferenciado de tiroides. Nos puede ayudar para el seguimiento de nuestro paciente. Luego tenemos principales interferencias, pues si es que existe tratamiento con yodo o se realizan manipulaciones a nivel de tiroides como una biopsia con aguja. Habíamos mencionado los anticuerpos como el anticuerpo anti-TPO o antiperoxidasa tiroidea, muy prevalente la tiroiditis de Hashimoto hasta un 95%, también frecuente hasta un 80% en la enfermedad de Graves. ¿Qué es lo que nos representa esta evaluación? Pues va a actuar como un agente citotóxico en el proceso destructivo de la glándula y es típico de estas tiroiditis autoinmunes. Luego tenemos el anticuerpo antitiroglobulina. Debemos siempre realizarlo de la mano con la determinación de tiroglobulina para ver si es que de repente estamos encontrando los valores de tiroglobulina aparentemente sin alteración y es porque pueden estar existiendo estos anticuerpos que interfieren con la determinación y son muy importantes de dosar después del tratamiento en cáncer de tiroides. Si es que hay reaparición, pues nos va a indicar recidiva o cuando existen síntomas de hipotiroidismo. 60% de pacientes con tiroiditis de Hashimoto van a presentar este anticuerpo y 30% pues en cáncer de tiroides tiene enfermedad de Graves. Finalmente, pues el último anticuerpo que habíamos mencionado es el anticuerpo antirreceptor de la hormona estimulante de tiroides, ya sean anticuerpos estimulantes o bloqueantes, clásico en la enfermedad de Graves, donde vamos a encontrar anticuerpos estimulantes. Cuando existen síntomas
de hipertiroidismo, pues nos va a servir para monitorizar la terapia antitiroidea. Listo. ¿Tienen la lista? Me parece que hoy el doctor nos ha dado